Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar del libro de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, y sobre si el libro es una buena fuente para la historia. Para empezar a hablar del libro vamos a hablar un poquito primero de la vida del autor y quisiera mostrarles la foto. Como pueden ver, está rodeado de muchas cosas de fantasía. Un poquito más adelante van a saber el por qué la foto tiene este tipo de cosas. Bien, empecemos con la vida. Bradbury nació el 22 de agosto de 1920 en Illinois, Estados Unidos, y vivió cuestiones muy difíciles, muy precarias. Su familia no estaba asentada al 100% en Illinois, y pues precisamente debido a problemas económicos que ellos tenían, lo que hacían era ir de ciudad en ciudad, hasta 1934, que se establecen en California. California es una ciudad especial también para Bradbury debido a que ahí hizo toda su vida. En el año de 1938 se graduó en Los Ángeles High School, que aquí vendría siendo la preparatoria. Eh, pero debido a razones económicas, pues ya no pudo estudiar la universidad. Eh, Siendo uno de sus grandes problemas el económico, hace que pues él tenga que trabajar en puestos de periódicos en el año del 38 al 42. El que él estuviera trabajando en este lapso en el periódico lo hizo acercarse un poco a la lectura, no nada más de la prensa, sino también este de libros. Como Bradbury era un ávido lector, pues fácilmente él tuvo su propia educación. Su educación fue autodidacta, y gracias a esto él comenzó a escribir, ¿no? Es por eso que comienza él a escribir, y lo primero que escribe Bradbury dentro de toda su amplia gama de literatura que nos dejó fue cuentos. Los primeros cuentos los empezó a publicar en el año de 1940, y fue hasta el año de 1947 cuando la revista llamada Dark Carnaval lo publica como tal, ya con una serie de recopilaciones de estos cuentos que él mandaba a distintas revistas para buscar pues posicionarse ya dentro del ámbito de la literatura. Ya en este año se establece en la ciudad de California, y para ese mismo año se casa con Margaret, con la que tiene 4 hijos. Eh, Debido a su fama de escritor, logró posicionarse dentro del ámbito eh, de los guiones, de las adaptaciones. De hecho, en la Moby Dick, que se hizo en el año de 1966, él precisamente realizó la adaptación del libro al guión y a la película. Básicamente son de esas cosas que a él se le dan crédito. De hecho, también participó en series de televisión, y de hecho él mismo tiene su propia serie de televisión en la que él pues básicamente imprimió su sello, su vida. Digamos que es como una autobiografía de Bradbury. Eh, Debido a que sus lecturas básicamente son dedicadas hacia la ciencia ficción, un asteroide recibió su nombre científico es 9766, pero el asteroide por nombre lleva Bradbury. Y pues Bradbury murió en 6 de junio de 2012 a los 91 años de edad, y por petición suya pidió que la lápida se escribiera el epitafio de autor de Fahrenheit 451. Vamos a su obra. Sus textos, básicamente, como lo venía mencionando, están básicamente enfocados a los problemas sociales. De hecho, él mismo comentaba que toda su literatura era una literatura moralista, porque a él le importaba enseñar la moral dentro de sus letras.
Fue escritor de cuentos, como ya lo había mencionado, novelas con carácter ficticio o utópicas, como así se conoce a Fahrenheit 451. Fue ensayista, también fue columnista de algunos periódicos, pero la ciencia ficción es básicamente lo que a él se le daba. Eh, Haciendo un poquito un paréntesis, pues es importante mencionar, ¿no? El libro que estamos por analizar un poquito más adelante no es una ciencia ficción. eh, Tiene cosas de carácter histórico que son fáciles de identificar y que son difíciles a lo mejor para el lector tratar de sacarlas y exprimirlas. Eh, Dentro de sus obras más importantes tenemos la de Crónicas Mutantes, volviendo un poquito al tema de la ciencia ficción, las Crónicas Marcianas. En estas narra la llegada de los primeros hombres a Marte y lo que pasa dentro de esa primera oleada que se dirige a Marte a conocer. Lo impresionante es que la primera oleada pues iba básicamente con la idea de que no vivía nadie ahí, pero pues se sorprenden porque hay marcianos. Y el tercer libro, porque son 3 libros, termina con la raza humana conquistando el planeta, destruyendo la civilización que se encontraba ahí. Otra de las obras, y precisamente la que estamos analizando, es Fahrenheit 451. Esta la marcan como una novela utópica, y está marcada en el contexto histórico en el que se estaba viviendo. Hay que recordar que en la Guerra Fría, pero es un poquito más adelante, lo vamos a mencionar. Se le llegó a tachar de que si su obra era futurista, y él contestaba que básicamente solamente él escribió algo que sintió, que estaba sucediendo dentro de la sociedad, y por eso lo plasmó. Digamos que dentro de la obra él plasmó la sociedad y sus miedos. Recibió múltiples reconocimientos por sus obras, digo, no nada más tiene 2, tiene muchísimas, pero son las que más renombre tienen dentro del ámbito de la novela. Fue Salón de la Fama de la Ciencia Ficción, vuelvo a lo mismo, como que siempre estuvo ligado a este género literario. Y fue nominado un Emmy, como lo había mencionado, que había participado en algunos guiones televisivos. Básicamente sus premios fueron enfocados más hacia la ciencia ficción y hacia su trabajo, hacia la televisión y la película, hacia las películas también. En la imagen podemos ver que están los dos libros que les estaba mencionando. Del lado derecho se encuentra Crónicas Mutantes, del lado izquierdo se encuentra Fahrenheit 451. Y pues vamos ya de lleno a lo que nos compete, que es la obra de Bradbury, Fahrenheit 451, como pueden ver aquí. Básicamente la novela, siento yo que es magnífica, es espectacular. Los diálogos que maneja entre jóvenes y adultos, luego adultos con adultos, luego adultos con viejos, intelectuales con no intelectuales, es simple y sencillamente muy, muy apasionante. Pero lo que nos compete a nosotros es precisamente esa pregunta. Fahrenheit 451 es fuente para la historia. Pues vamos a hablar un poquito del contexto en la que fue escrita, y a partir de eso vamos a saber si es una fuente para la historia o no. La novela fue escrita en el año de 1953 y básicamente es un año muy, muy, muy importante dentro de las grandes problemáticas que existían dentro de la Guerra Fría. Dentro de la Guerra Fría podemos hablar que están los 2 bloques, como se ha venido estudiando en la clase. El primero es el bloque soviético, el bloque comunista, que se agrupa en una unión de repúblicas socialistas que precisamente hacen la famosísima llamada Gran República. Y del otro lado se encuentra básicamente la idea capitalista, la idea neoliberalista, que actualmente básicamente es la que nos rige. Estos problemas entre las dos ideologías se ven plasmados dentro de la novela.
porque la novela habla básicamente del control de las masas a través de la opresión, la censura, la, la, el tener al pueblo todo obsesionado con las televisiones. Es una idea muy especial dentro de lo que plantea Fahrenheit 451. Leyendo algunas fuentes, le preguntaban, ¿usted cree que la sociedad actual está reflejada dentro de su novela? Y él contestaba, no creo que la sociedad actual, creo que la sociedad consumista después de la Segunda Guerra Mundial es la que está plasmada dentro de mi obra. Hay que recordar un poquito, si hacemos un remake de las lecturas sobre historia cultural, que son muy recomendadas, historia cultural durante la Guerra Fría, este control que tienen los estadounidenses dentro de la guerra que se tiene contra la URSS, no nada más fue un control o una guerra de palabras, sino fue una guerra de declaraciones, fue una guerra de libros, fue una guerra de muchas cosas, y la verdad Fahrenheit 451 plasma exactamente esa idea de qué es lo que pasaría si la URSS ascendiera y tomara el control de todo en el planeta. Con este pretexto, podemos mencionar que la obra de Bradbury habla sobre censura, habla sobre control de las masas, habla sobre la opresión. Si somos muy críticos dentro de la pregunta, ¿Fahrenheit 451 sirve como una fuente para la historia? Mi respuesta sería sí. ¿Por qué? Porque tiene análisis muy atinados sobre qué era lo que sentían, qué era lo que pensaban. Hay una parte donde menciona que tenía miedo de las bombas porque las oía pasar, cuando hace mención a su esposa que se estaba muriendo, el protagonista de la obra. También hace alusión a los hombres que están en la luna, que no regresan. Hace este tipo de flashback para ubicar la obra dentro del contexto histórico, que sí es como de analizarse, porque sencillamente yo sí lo tuve que leer 2 veces, porque en un principio solo lo vi como una novela y lo terminé como una novela y me gustó como una novela, pero al hacerme la pregunta si era una fuente para la historia, en un principio pues mencioné no sirve para hacer un análisis historiográfico, no sirve para hacer una pregunta de esa magnitud sobre la obra. Entonces me aferré y lo volví a leer, y ya con más detalle, con ese fino feeling que tenemos los historiadores como para sacar y extraer cosas que nos puedan servir de las fuentes para precisamente hacer un análisis, por ejemplo, historiográfico, que este es el caso del trabajo final de la novela. Pues sencillamente sí es una fuente para la historia, porque retrata la sociedad, retrata la opresión, retrata la censura, retrata ciertos aspectos históricos, como es la idea de la sociedad a través de decir, yo tengo miedo a las bombas, tengo miedo a las plantas nucleares, tengo miedo al fin del mundo. El final de la obra enmarca precisamente toda esta idea en la que estaba sumergida la Guerra Fría. El final de la obra nos menciona que pues caen unas bombas, destruye todo, entonces los únicos que logran salvarse son estos intelectuales que estaban dentro del círculo de Montagne. Entonces, al sobrevivir ellos, crean una nueva sociedad a partir de esta idea de rescatar los libros. Cabe mencionar que la obra se basa en la idea de la opresión. Aquí los opresores eran los bomberos,
Los bomberos, como todos tenemos la idea, son aquellos que apagan los incendios, que salvan vidas, que evitan este, que los fuegos se propaguen. En la obra no, en la obra es al revés. En la obra lo que buscan es quemar. ¿Qué quemaban ellos? Quemaban los libros. ¿Por qué? Porque los libros eran malos para la sociedad. Los libros hacían que tú pensaras, los libros hacían que no estuvieras en la idea de la comunión que el Estado era el que necesitaba, que estuvieras sumergido. Conforme va avanzando la obra te vas dando cuenta que de verdad los bomberos son instrumento del Estado, o sea, son tratados a través de ideas, de escuelas, de, 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 de procesos en los que el Estado lo que busca es controlar primero esta parte de fortaleza que es la que le va a ayudar a oprimir a los de abajo. Los bomberos, como lo mencionaba en esta obra, no son los apagaincendios, son los provocaincendios. Y he dicho en un principio, luego en un inicio, sale una conversación entre Montag y una pequeña joven de 17 años que dentro de su haber, ella está pensando por qué se queman los libros, por qué no leerlos, por qué la vida es así. Desgraciadamente ella más adelante muere atropellada, no se sabe si fue porque el Estado así lo quiso o porque no se sabe. Es muy interesante tratar de analizar también esta parte dentro de la resistencia que se tenía hacia la figura del Estado. A continuación veremos un video que precisamente habla de esta ideología que los bomberos tenían sobre los libros, sobre qué importancia tenían los libros en esta sociedad. El fragmento fue tomado de la película del mismo nombre, Fahrenheit 451. Ray Bradbury participó como guionista, como la adaptación que se hace a la película. Entonces, esta parte de la película viene en el libro. Montag. Lo sabía. Y aquí está. La existencia de una biblioteca secreta se conocía en las altas esferas, pero no había forma de descubrirla. Solo una vez en mi vida había visto tantos libros juntos. En aquella época yo era un simple aspirante. Ni estaba capacitado para utilizar el lanzallamas. Todo esto es nuestro. Escúcheme. A todo bombero, una vez al menos en su carrera, le tienta saber lo que contienen estos libros. Incluso daría su vida por ello. Bien, pues puede creerme, Montag. No hay nada en ellos. Los libros no dicen nada. Mire, todo esto son novelas. Tratan de personas que jamás han existido. Las gentes que las leen quedan descontentas de sus propias vidas y sienten deseos de vivir de otro modo, lo que jamás podrá ser en la realidad. ¿Qué ocurre? Esta casa es un peligro. Ha de ser quemada junto con los libros. Oh, quemar la casa es una cosa, pero quemar los libros es otra. No se debe quemar todo junto. Vamos, Montag. Toda esta filosofía hay que hacerla desaparecer. Es aún peor que las novelas. Pensadores, filósofos, todos dicen exactamente lo mismo. Solo yo tengo razón. Los demás son idiotas. Los de un siglo nos dicen que el destino del hombre está trazado de antemano. Los del siguiente nos dicen que tiene libertad para elegir. Cuestión de modas, nada más. La filosofía es lo mismo que falda corta este año, falda larga el año que viene. Mire, todo vidas de hombres muertos. Biografías se llaman, y autobiografías. Mi vida, mi diario, mis memorias íntimas. Naturalmente, al empezar, solo les empujaba el deseo de escribir. Pero tras el segundo o tercer libro solo querían satisfacer su vanidad, destacarse de la masa, ser distintos, sentirse con derecho a despreciar a los demás. Ah, un premio de la crítica. Este pasaría por bueno. Por lo visto,
Los críticos estaban de su parte. Un hombre afortunado. Dígame una cosa, Montag. Aproximadamente, ¿cuántos premios literarios calcula que eran otorgados en este país cada año? ¿5? ¿10? ¿40? Pasaban de 1200. ¿Qué le parece? Pues que cualquiera que cogiera una pluma estaba destinado a ganar un premio algún día. Robinson Crusoe. A los negros no les gustaba debido a su criado. Pierdes. Y Nietzsche. Ah, Nietzsche. A los judíos no les gustaba Nietzsche. Un libro sobre el cáncer de pulmón. Los que entonces fumaban cigarrillos cogieron pánico, así que para tranquilidad de todos, lo quemaremos. Ah, este debe de ser muy profundo. La ética de Aristóteles. Cualquiera que lo haya leído a la fuerza ha de considerarse superior al que no lo ha leído. Y es inútil, compréndalo. Todos hemos de ser iguales. Solo se alcanza la felicidad estando todo el mundo al mismo nivel. Por eso debemos quemar los libros, Montag. Todos los libros. Señor, ¿Sí? ¿Qué ocurre? hay dificultades con la señora de la casa. No quiere marcharse dejando aquí sus libros. No quiere dejar sus libros. Con que no, ¿eh? Váyase, tenemos que quemar la casa. No, ¿Qué quiere, el martirio? quiero morir tal como he vivido. ¿Ha leído eso en algún libro? No voy a pedírselo otra vez. Márchese. Estos libros tenían vida, me hablaban. Adelante. Bien, ya basta. Señora, le doy 10 segundos. ¿Va bien? Cuente hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 por 11, 99. 9 por 12, 108. 9 por 13, 117. No se puede 9 por quedar. 14. Se niega a marcharse. 16, Hay que obligarla a que se vaya. 130. Cuidado. ¡Salgan de aquí! ¡Salgan todos! Usted también, Montag. Bueno, como pudimos observar en el video, la ideología de los bomberos básicamente es eliminar todo rastro de sapiencia, todo rastro de inteligencia, que la gente viviera sumergida dentro de la ignorancia.
hay resistencia de la gente dentro de estos extractos. Cabe mencionar que Montag es con el que está hablando el capitán, termina formando parte de este grupo de intelectuales, de este grupo de gente que le gusta leer, que sabe que la solución y la vía de la liberación está dentro de los libros. Como mencioné hace ratito, el final pues es básicamente se desaparece todo y los únicos que sobreviven son los intelectuales, y de ahí nace una nueva civilización a través de la gente que se dedicó a cuidar los libros. Como conclusión, si hablamos sobre Ray Bradbury y Fahrenheit 451, y relacionándolo un poquito con las lecturas del curso, leí una fuente en la que se menciona que Bradbury lo que estuvo pegado a la CIA, no como tal sumergido dentro de la idea que la CIA manejaba para control de masas y para la guerra sucia que se avecinaba dentro de los países que estaban cerca de Estados Unidos o cerca de la Unión Soviética. Este libro yo lo puedo leer, bueno, al leerlo lo puedo relacionar con las lecturas, hablando de qué pasaría si la Unión Soviética controlara los Estados Unidos. Es una conclusión un poco descabellada, pero creo que el libro va por ahí. Este miedo que tenían los americanos porque los rusos los superaran en armamento y pues construyeran más cosas o los llegaran a dominar. El libro es altamente recomendable, muy fácil de leer. La verdad, no pierdan la oportunidad de leerlo y léanlo con detenimiento para que de verdad puedan cacharle estos extractos de historia y estos extractos de sociología que trae inmerso dentro del libro. Creo que para hacer un ensayo un poquito más, digámoslo, académicamente hablando, Bradbury logró una perfecta cohesión del sentimiento que la Unión Americana, y refiriéndome a los Estados Unidos, tenían hacia los rusos. Estaría bueno tratar de buscar algo parecido sobre la literatura rusa para conocer la otra visión, ¿no? Y poder compararlos y hacer como un trabajo que estaría muy interesante. Pero pues de mi parte es todo. Espero le haya gustado la presentación y pues muchísimas gracias.